Bienvenidos a la lección número 2 del repaso de Escuela Sabática en este cuarto trimestre. Para su servidor Gabriel Moreno, alegría inmensa de juntos crecer de la mano de Jesús. Bienvenidos al tema número 2 titulado Señales de Divinidad. Y ahora vemos que Juan nos presenta algunas señales hechas por Jesús con un enfoque, con una intencionalidad directa, y es de presentarnos su divinidad. Jesús vino a este mundo y tomó nuestra humanidad, pero aunque era 100% humano, nunca se despojó de su divinidad. La conservó también. Es un misterio que humanamente tal vez no podemos entender y que muy seguramente en el cielo, no sé si alcancemos a comprenderlo en nuestra mente humana, pero algo que tenemos claro es eso: Jesús era 100% humano, 100% divino. Y esta semana vamos a estudiar juntos 3 señales importantes de la divinidad de Jesús. El primero de esos eventos es la alimentación a los 5,000. Cuando leemos Juan capítulo 6, versículo 3 al 6, encontramos lo siguiente. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos ellos? Mis apreciados, entonces dice la Biblia que los discípulos se preocuparon y le dijeron: Señor, solamente tenemos algunos panes y algunos peces, muy pocos. Pero Jesús entonces tomó eso, dijo: tráiganlos. Los trajeron. Jesús oró, los bendijo, le dijo: díganle a la gente que se organice, que se sienten. Fueron todos servidos, recibieron, y no solamente comieron, sino que adicional a comer, les sobraron. Y Juan resalta que este acontecimiento, porque lo leímos hace un momento, se da cerca de la Pascua. Era un momento en que recordaban también la salida de Israel de Egipto. Y allí algo interesante era que esa Pascua recordaban el Cordero Pascual, el Cordero que representaba a quien los iba a liberar. Y ahora Jesús, el Cordero inmolado de la fundación del mundo, estaba con ellos alimentando a su pueblo. Y hay algunos paralelos interesantes aquí en esta historia y lo que había ocurrido en antaño en el pueblo de Israel. Moisés subió a un monte y ahora Jesús también está en un monte. Israel es puesto a prueba allí en el desierto para manifestar su confianza en Dios, y Felipe también es puesto a prueba cuando Jesús le dice: ¿de dónde vamos a conseguir dinero para alimentar a todas estas personas? Ahora, Moisés es el instrumento de Dios para anunciar el maná, que el pueblo iba a recibir, el alimento de parte de Dios. Y acá vemos que Jesús hace una oración y multiplica los panes y los peces, y hay suficiente alimento para darle a 5,000 personas. Vemos ahora, en la época de Moisés, estaban las 12 tribus allí representando el pueblo de Dios, y las que sobran son 12 cestas, y algunos estudiosos dicen que esas 12 cestas tienen relación también, o hacen alusión al pueblo de Dios, que hay una correlación allí en estos elementos importantes. Así que quería compartir con ustedes esos paralelismos que encontramos en ese milagro. Cuando la gente ve y percibe todo esto, Juan muestra estas señales y estos milagros, y muestra cómo podrían tener un profundo significado para su pueblo. Juan lo que está queriendo mostrar o poder dejar claro es la divinidad de Cristo. Y en este mismo relato, cuando leemos Juan 6, 14 y 15, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió y se retiró solo al monte. Ahora, estos milagros estaban llevando a las personas a ver a Jesús como un caudillo, como un libertador, como ese guía que podía ayudarlos a poder a llevarse una confrontación contra los romanos, derrotarlos y ser liberados de esto. ¿Por qué? Porque vieron cómo era capaz de alimentarlos. Cuando se va a la guerra, algunas de las cosas de los estrategas tenían en mente era cómo alimentar a toda la tropa. Y con este milagro Jesús muestra que tiene poder para alimentarlos a todos. Habían ya visto algunos milagros de Jesús y dijeron: tiene poder para sanar. Si alguien es herido en la guerra, en la batalla, Él lo podrá sanar y restaurar. Nos podrá dar protección a todos. Era como el personaje perfecto para que fuera su caudillo. Por eso Jesús, entendiendo lo que ellos ahora pensaban hacer, luego de que algunos de ellos, como leímos hace un momento, dijeron: este realmente era el profeta, el hombre que la Biblia anunciaba, de quien los profetas hablaban. Querían tomarlo para volverlo rey, pero ese no era el plan de Jesús. Él no dejó que nada lo distrajera de su misión. Ese no era el plan que tenía con el Padre. Él quería ilustrar más bien con esto que había acabado de hacer, que Él era el pan de vida que había descendido del cielo, como dice Juan 6:35.
Algunos pasajes dicen, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y aparece esa manera en que Jesús se presenta ante las personas. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan del cielo. Y cuando miramos esta expresión de yo soy, aparece en Éxodo capítulo 3, y es la forma en que Dios le dice a Moisés, dile que el yo soy te ha mandado. Y aquí es una muestra más de la divinidad de Jesús. Está presentando con el mismo título que se presenta el Padre ante Moisés. Pero ellos que estaban allí no captaban quién era el que les estaba hablando. Estaban ellos centrados únicamente en los beneficios terrenales, en las cosas mundanales, y habían descuidado y no habían podido percibir las verdades y las bendiciones eternas que estaba el cielo colocando delante de ellos por medio de Jesús. Luego de esto, un evento interesante es la curación de un ciego. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, allí encontramos lo siguiente, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, los discípulos ya estaban haciendo un juicio, estaban diciendo, este hombre es ciego porque él pegó a sus papás. ¿Y por qué decían eso? Porque se tenía entendido en ese entonces que la enfermedad era sinónimo de un castigo de Dios. Pero eso del todo no es cierto, porque cuando vemos algunos personajes como Job, que era un hombre justo, pero que había recibido un castigo, también vemos cómo a veces el enemigo trata de colocar la enfermedad, o a veces es resultado de nuestro mal cuidado del cuerpo, ¿verdad? Pero los discípulos mostraron como su cosmovisión judía en ese momento. Dijeron, si está enfermo es porque alguien o él o su familia pecaron. Ahora, este milagro también se convierte en un tema de discusión, ya que también Jesús sana a esa persona en un día sábado. Y entonces los líderes religiosos catalogan eso como un pecado. ¿Por qué? Porque según la tradición no se podía hacer ese tipo de actividades. Pero aclaramos algo, era lo que decía la tradición, pero no lo que decía la Biblia. Los fariseos decían que Jesús era un transgresor del sábado, estaban enojados con él y tomaban eso como una razón más para buscarlo, para perseguirlo y para matarlo. Y algunos decían que no podía venir de Dios, porque si quebrantaba el sábado era como si fuese enemigo de Dios, era una persona que estaba afrentando a Dios y a su voluntad. Pero mientras unos decían eso, iban en contra de Jesús, habían otros que decían que un pecador no podía hacer las obras que Jesús estaba haciendo, porque nunca habían visto a nadie con el poder que Jesús actuaba en favor de otras personas. Algo interesante es que luego de este milagro sucede algo muy particular. El ciego cada día veía mejor, y no solamente lo material, sino veía más claramente quién era Jesús, mientras que los líderes religiosos cada vez estaban más confundidos y más ciegos. Qué paradójico esto, ¿verdad? Luego de interrogar al ciego, los líderes religiosos, y también interrogaron a sus padres, ya que ellos no creían que realmente hubiese sido sanado. Dijeron, no, eso no es cierto, así que traen al ciego, le preguntan, ¿es verdad? Y les dice, sí, estaba ciego. No le creen, vienen sus padres, le dicen, ¿es este? Dice, sí, es nuestro hijo, él siempre ha sido ciego. De hecho, algo que me llama la atención en este relato es que le dicen, ¿y cómo fue sanado? Y los padres del ciego le dicen, Señor, sabemos que es nuestro hijo, sabemos que estaba ciego, pero ¿cómo fue sanado? Eso sí, no lo sabemos nosotros. Los líderes religiosos aseveraban que Cristo era un pecador. Eso lo leemos en el versículo 24 del capítulo 9 de Juan. Directamente acusan con esa seguridad, con esa prepotencia, diciendo Jesús es un pecador. Ahora, dicen al ciego que él está en incapacidad de enseñarle algo a ellos por haber nacido en pecado. ¿Recuerdan que los discípulos pensaban que el ciego era ciego por estar en pecado por sus padres? Ahora los líderes religiosos esbozan la misma razón. Dicen, ¿cómo tú no? Porque ahora les dice el ciego, es que Jesús es Dios, miren la obra que está haciendo, tiene que venir de Dios para que tenga tanto poder. Ellos se niegan a escuchar ahora la voz del ciego. Dice, de ti, ¿cómo vamos a recibir algo? Tú eres un pecador. Los líderes religiosos acusaban de pecadores a Jesús y al ciego, pero ¿saben qué es lo curioso? Que no percibían su propio pecado y su propia triste condición. Ahora, los líderes religiosos dicen, Jesús es pecador. No sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde procede. Estaban confundidos. Mientras eso, el ciego dice algo interesante. Juan 9, 32 y 33 lo dice de esta manera. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.
Mientras los líderes religiosos del momento catalogan a Jesús como pecador, como alguien que no viene de Dios, el ciego dice, tiene que venir de Dios, porque si no, nada del portento que sale de él podría salir. Qué peligro hay en la obstinación, en no darnos la posibilidad de escuchar, de ver a Jesús de manera humilde, de manera sencilla y de estar dispuestos a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Luego, otro incidente que se nos mencionaba esta semana es la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11 es un texto allí muy interesante y dice que enviaron pues, versículos 3 y 4 de Juan 11, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús escucha un mensaje y el mensaje es, el que tú amas está enfermo. Con esto querían decirle, si lo amas debes hacer algo. Pero la Biblia dice que Jesús se tomó un tiempo antes de ir a donde estaba su amigo Lázaro. Este capítulo 11 es un capítulo cargado de lágrimas, de tristeza en la primera parte del capítulo. Vemos a Marta llorando, a María llorando, el mismo Jesús suelta algunas lágrimas. Está la muerte de Lázaro, pero mis apreciados, Jesús se demora de manera intencional en ir y le dice a sus discípulos que hay una razón para eso. Y les dice, es mejor que no hubiéramos estado, que nos demoremos, porque cuando Jesús llega, lo primero que hace es buscar a Marta y a María. Cuando estamos pasando por dolor, Jesús te busca, Jesús me busca, es cercano, quiere que lo conozcamos, quiere hablarnos en medio del momento de dolor. La Biblia nos dice que ya Lázaro llevaba 4 días de estar en el sepulcro. Después de esos 4 días, ya muy seguramente su cuerpo estaba empezando un proceso de descomposición, lo cual daba oportunidad para una gran prueba, una contundente prueba de la divinidad, del poder de Cristo al resucitar a Lázaro. Cuando leemos ahora Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, se nos dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, a todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y les pregunta, ¿creen esto ustedes? Yo te pregunto a ti que me estás escuchando en este momento, ¿tú crees en ese poder de Jesús? Él mismo declaró ser la resurrección y la vida. ¿Sabes? Esto quiere decir que para el único problema que el ser humano no tiene solución, que es la muerte, Dios sí tiene. Y esa solución, ese remedio está en Jesucristo. Ahora, Juan capítulo 11, versículo 40, Jesús les dice, no te he dicho, le dice a Marta y a María, que si creen van a ver la gloria de Dios. Está manifestando que Él va a hacer algo, que ellos verán la gloria de Dios, que será manifestada a través de Él. Él estaba resucitando a Lázaro y demostrando su poder como Dios sobre la muerte, sobre el dolor de las personas. Ahora, qué curioso que mientras Jesús está haciendo un milagro, mostrando su poder aún sobre la muerte, siendo el Dios de la vida, de la resurrección, ellos buscaban matarlo, creyendo que si lo mataban lo podrían detener. Qué difícil es el corazón humano, qué duro es cuando se niega a poder recibir algo distinto a lo que tiene el ser humano a veces como parámetro de vida. Qué importante es que nos abramos a Jesús, que le digamos, Señor, aquí estoy, enséñame lo que tienes para mí. Resumiendo esta semana, quiero compartir las siguientes ideas. Primero es que Cristo dio señales abundantes de su divinidad. Tenemos suficiente evidencia para confiar en Él como Dios soberano. Segundo, alimentó más de 5,000 personas, quedó eso registrado, mostrando de esta manera ese poder sobrenatural. No se desvió de su misión. Cuando quisieron tomarlo para volverlo rey, Él se apartó para estar concentrado en lo que debía hacer. Pídele a Dios que te manifieste su plan para ti y concéntrate en ese plan que Dios tiene contigo. Sanó a un ciego, mostrando que es capaz de devolver la salud a cualquier persona. Resucitó a Lázaro, lo sacó de los brazos de la muerte. No hay nada imposible para Dios. Y si hemos perdido a un ser querido, podríamos tener la esperanza de que algún día Jesús también le resucite y abrazarlo por la eternidad. Su divinidad fue reconocida por muchos. Los líderes religiosos se negaron a reconocerlo, aún cuando tenían tantas evidencias para ver el poder de Dios y la divinidad de Cristo. Hoy abramos nuestros ojos y recibamos sus bendiciones. Hoy podemos tú y yo también ver su gloria. Te invito a orar juntos. Bendito Dios, gracias por tantas señales que nos muestran que en Jesús nosotros podemos conocer a Dios, que es el mayor regalo que nos ha dado. Y Señor, ese Dios vino a abrazarnos, vino a mostrarnos cuánto nos ama y a colocar los tesoros del cielo a disposición nuestra. Permítenos disfrutar de esas bendiciones.
reconocer a Jesús como Dios, Señor y Salvador, y sobre todo que nuestros corazones puedan ser dóciles a su voz, podamos ser humildes para escucharlos y permitir que su plan se cumpla en nosotros. Dejo a cada persona que hoy escucha este contenido en tus manos, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. Dios te bendiga, un inmenso abrazo, que tu vida esté llena de bendiciones y te espero muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.